Bien, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En esta oportunidad tengo la oportunidad de predicarles y vamos a ver lo que el Señor nos enseña en un pasaje en Lucas 10, 1 al 12, y luego del 15 al 17. Como introducción, algunas veces ustedes nunca han hecho algún trámite y ustedes sienten que ya ha llegado la fecha en que van a obtener la respuesta, y eso no deja de tener alguna ansiedad, ¿verdad? Porque usted está pendiente de que si su solicitud está aceptada, si su solicitud ha tenido algún problema, en fin, pues varias situaciones. Pues se llega la fecha en que nosotros nos van a dar la respuesta y nos entra aquella ansiedad, ¿verdad? De saber que si han sido aceptados, si no hemos sido rechazados y todo, ¿verdad? Pero qué diferente es cuando usted hace otro tipo de proceso y es todo lo contrario. Usted está seguro de que usted está en la lista y usted solo está esperando que mencionen su nombre para decir presente. Pues en esta oportunidad vamos a aprender en el pasaje de Lucas 10, un principio que nos habla sobre eso. Y vamos a leer primero el texto y después vamos a hacer el análisis. Vamos a leer dos porciones. La primera que está en Lucas 10 del 1 al 12 y luego vamos a leer la porción que va del 17 al 20. Vamos a comenzar primero con del 1 en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en su casa. Y si hubieres algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo todo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comer lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que hay en ella, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por las calles, decid: aún el polvo de esta ciudad que se me ha pegado a vuestros pies lo sacudo contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y la segunda porción, que está a partir del 17, dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de lo que os espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Bien, este pasaje está, digamos, inscrito en un momento en el cual el Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 7, venía realizando una serie de milagros. Algunas de ellas, por ejemplo, resucitando muertos, haciendo la repartición milagrosa de comida, de los panes,
calmando tempestades, liberación de los endemoniados, como para mencionar algunos. Y comienza una nueva etapa de formación. No sé usted si alguna vez ha sido sujeto de algún proceso de capacitación donde primero el instructor o maestro da la teoría, luego él hace una demostración de lo que le está explicando y luego pues le dice a uno de alumnos pues que lo haga. Pues yo en mi formación de agrónomo en múltiples ocasiones tuvimos que hacer ese proceso. El profesor explicaba la teoría del método de la actividad que íbamos a hacer. Luego él agarraba la herramienta o el equipo, lo hacía y nos explicaba, y luego nos daba el equipo y la herramienta y nos decía, vaya, ahora hágalo usted. Ese es un proceso natural porque lo que hace es afianzar lo aprendido. Bien. Es interesante de que ya este proceso Jesús en Lucas 9, versículo 1, ya él le había dado a los 12 apóstoles la misma misión, ¿verdad? Que fueran a las ciudades y predicaran el evangelio. El mismo pasaje que estamos viendo en Lucas también está en Mateo 10, donde igual el Señor Jesús manda a los apóstoles, pero aquí hace una mención importante el evangelista Mateo, es que Dios los capacita. Lo vamos a leer bien en Mateo 10 para que nos quede el contexto. Dice, y en Mateo 10 dice, entonces llamando a los 12 les dio autoridad a Jesús sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que aquí el evangelista Mateo hace la salvedad de que fue Jesús quien dio la autoridad para echar fuera todo demonio y pudieran hacer él. Y vemos como el 17 en adelante, pues, vienen y reciben el reporte, pero también reciben la respuesta del Señor. ¿Qué circunstancias estaban pasando? Pues ya vamos a repasar de que tanto los discípulos como los apóstoles habían sido testigos de las demostraciones de poder de nuestro Señor Jesús. O sea, que ellos ya conocían las credenciales del Señor Jesús de que era el Hijo de Dios. Luego Jesús les advierte y les menciona: la mies es mucha y los obreros pocos. O sea que el trabajo que hacer es bastante. También Jesús les advierte del peligro, porque el hecho de que llevemos el evangelio de salvación, el evangelio de liberación, no va a ser aceptado. Muchas veces vamos a ser rechazados y muchas veces vamos a ser burlados, pero eso no debe ser motivo, porque paralelamente Jesús, a través del Espíritu Santo, nos va a proveer lo necesario. Y por eso les pide a los discípulos que no lleven alforja ni bolsa, que acepten todo hospedaje que les ofrezcan, así como la comida, que sanen enfermos donde los hay, porque el reino de Dios se ha acercado. Fíjense cómo es importante cómo Jesús mismo hace énfasis que es el reino de Dios el que se ha acercado. No es que nosotros nos hemos acercado al reino, es el reino de Dios a través de Jesús y después a través de la iglesia y de sus discípulos.
es que el reino de Dios se ha acercado a los hombres. También pues, les dice de que si son rechazados, esa ciudad o esos grupos de personas van a ser castigados. También, como lo dice en la segunda parte del texto que leímos, lo importante no son las obras, no es lo que hagamos, sino que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón y lo hemos dicho con nuestra boca. Y por tanto nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Lo importante no son las obras, aunque sí son necesarias para que más gente llegue al reino, conozca del reino. Por eso nosotros debemos de predicar, enseñar, discipular y apoyar toda actividad de evangelismo en todos los ambientes que nosotros nos desarrollamos. Puede ser en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, en nuestras familias. Pero que esto no lo hagamos, no tengamos el error de hacerlo esto como para querer ganar puntos con el Señor, sino que esto lo hagamos porque ya estamos disfrutando de esa liberación y salvación que ya gozamos. Como el Señor les dice al final, gócense porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo comienza entonces esta predicación del Evangelio? Esto fue profetizado por Isaías allá en el Antiguo Testamento, en el 61, de que Jesucristo va a ser el ungido enviado por Jehová a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los quebrantados de corazón, pregonar libertad para los cautivos y proclamar la buena voluntad del Señor. Y esto lo encontramos en Isaías 61, 1 y 2. Esta misma porción también el Señor Jesús la lee en la sinagoga cuando se le invita a leer el rollo. Dice, el reino de ustedes ha venido. Y esto lo encontramos ahí en los evangelios. El mismo pasaje de acá de Lucas 9, Jesús hace la urgencia de predicar. Porque hay mucha gente que no está teniendo esa salvación que Dios ya proveyó en la cruz y esa liberación que ha tenido Él con la resurrección. Jesús nos ha enviado porque Él al momento de resucitar fue investido de todo el poder y ese poder y esa potestad nos la ha transmitido a su iglesia, que es por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y por eso nosotros debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo porque ya estamos gozando de esa libertad y tenemos que hacer que otros gocen de esa libertad. Porque si por medio de nuestra predicación, por medio de nuestro acompañamiento, estas personas llegan a aceptar a su Señor Jesús como Salvador, igual que nosotros, sus nombres estarán inscritos en el libro de la vida, como lo vemos en el versículo 15 del pasaje que hemos leído. Y todo lo contrario. No es que solo estemos inscritos en el libro de la vida, y es una alegría, sino que las consecuencias de no estar inscritos en el libro de la vida, imagínenselo, está en Apocalipsis 20:25 que dice,
y el que no sea hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, o sea, a la condenación eterna. Bueno, o sea que esa es la urgencia de predicar, y por eso el enemigo va a ocupar todo tipo de estrategia, herramienta para, para evitar que usted y yo compartamos el Evangelio. Porque Él, así como nuestro Señor Dios quiere que más almas lleguen con Él al cielo, también el enemigo quiere que más almas se vayan allá al fuego eterno. En algunas ocasiones podemos gozar de privilegios. De nuestra iglesia podemos ser líderes y podemos ser obedientes en compartir el Evangelio. Y por qué no decirlo, eso nos llena de alguna satisfacción, ¿verdad? Yo personalmente a veces cuando el Señor me da oportunidad de compartir con alguien, me da cierta alegría, y siento de que bueno, ¿verdad? Pero también no caer en el error que caían los fariseos, ¿verdad? Ser prepotente. Que yo le hablaba a tantas personas del Evangelio, tengo tantos hijos espirituales y en fin, y hacerlo de una forma arrogante. Porque lo importante, hermanos, como hemos venido viendo en toda la enseñanza, no es lo que hagamos, no es lo bien que planifiquemos, sino de que ya por el sacrificio de nuestro Señor Jesús y que nosotros anteriormente lo hemos aceptado y recibido, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y ya vimos cuáles son las consecuencias tanto de estar inscritos como de no estar inscritos. Por eso debe ser una cuestión urgente. Véalo con esa misericordia, con esa compasión hacia sus familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, subalternos, que no conocen del Señor. No lo vea fácil, sino que proyéctese en la eternidad. Que estas personas que no acepten el llamado del Señor están condenados, porque en el cielo solo van a entrar los que estén inscritos en el libro de la vida. Me acuerdo yo cuando iniciaban el Evangelio, había un corito muy lindo que decía: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. Amén. Y así va a ser, hermano. Tenemos que estar urgidos de predicar, pero no por el hecho de que sentirnos bien, sino por hacer que más gente, el Señor haga el milagro que sus vidas estén en el libro de la vida, sus nombres estén en el libro de la vida. ¿Estás confiando más en las obras, como crees que eres, y no en la salvación que has recibido de parte de nuestro Señor Jesús como Salvador? Para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Debes de creer, debes de orar. Si tú todavía no estás seguro de que cuando se llegue ese momento no van a dar tu nombre, no van a mencionar tu nombre, hoy es el momento para que tomes esa decisión y puedas, con letra muy linda, inscribir tu nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga.